Hola, buen día, ¿cómo están? Tienes Eh, que poner he, el celular en vertical. he tenido unos problemas con mi celular y ya vamos a tratar de solucionarlos. Bueno, Listo, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias por tomarse un tiempo para acompañarnos en el día de hoy. Yo soy Ana Failat, médico pediatra, y hoy queremos conversar en este en vivo acerca de un motivo de consulta pues que es frecuente en pediatría y que obviamente genera en los papás una gran angustia. Para eso invitamos hoy a el doctor Juan Leandro Ramírez, quien es médico cardiólogo pediatra de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es magíster, además de cardiopatías congénitas de la Universidad Cárdenas Herrera de España, y quien es un gran amigo y un colega que hoy se ha tomado su tiempo para acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. buenas tardes a todos los que nos están acompañando y esperamos que se nos unan más personas. Te agradezco, Ana, y te saludo. En estos momentos de pandemia queremos estar cerca de nuestros amigos y es bueno también fomentar el conocimiento y aclarar algunas dudas acerca de los problemas médicos más frecuentes que vemos tanto en la consulta de urgencias como en la consulta ambulatoria. Ana es médico pediatra y se encarga de ver pacientes en consulta externa, por lo general dentro de todos los grupos etarios hasta la adolescencia. Pues Muchas gracias. bienvenidos a todos. Muchas gracias, Juan, y bienvenidos a todos. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Juan, lo primero es cómo definimos el dolor torácico en la edad pediátrica. Bueno, el dolor torácico tiene varias aristas. Lo primero es que el dolor torácico en niños se debe comenzar a dividir por grupos de edad. Los niños entre los 2 y los 5 años de edad, por encima de los 5 años y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque los niños entre los 2 y los 5 años de edad no son muy específicos en cuanto de su cuerpo y las partes de su cuerpo. No pueden identificar de manera precisa en dónde les está doliendo y qué les está doliendo. Entonces ellos lo describen como una sensación no localizada que está en el pecho. Entonces los papás empiezan a identificar esta anomalía y empiezan a preocuparse acerca de ella. Entonces eso en los niños de 2 a 5 años son inespecíficos. A medida que va aumentando la edad, va aumentando también la especificidad de los síntomas. Eso quiere decir que los niños por encima de los 5 años ya tienen la capacidad de localizar el dolor, pero no tienen la capacidad de ver las asociaciones que presenta su dolor torácico. Quiere decir que el niño por encima de los 5 años empieza con dolor torácico, lo señala, pero no es capaz de definirnos cuándo empieza el dolor, qué le aumenta el dolor, qué le disminuye el dolor o qué le cura o cuánto le dura. Entonces son más específicos, pero no pueden asociar completamente todos los síntomas. Y los adolescentes tienen muchos dolor torácico y lo pueden definir y concretar de manera más específica. De manera pues que en todos los grupos etarios es importante que se lleve a control con un especialista que esté encargado de identificar niños y de tratar niños. ¿Por qué? Porque los médicos en su formación general, si bien tienen la formación del dolor torácico, enfocan el dolor torácico más hacia el dolor torácico en adultos y no en niños. Entonces es importante redireccionarlos hacia un médico pediatra que sepa identificar los signos y los síntomas más adecuados. Juan, ¿y cuál es la frecuencia con la que se puede presentar este motivo de consulta? Bueno, es muy frecuente, quiere decir que las consultas en urgencia representan hasta el 1%. Eso estamos hablando en niños, no estamos hablando en adultos. En niños representa hasta el 1% de las consultas a urgencias. Eso más o menos en Estados Unidos, que cuantifican todo, es 650,000 consultas por año. Y implica mucho más en los pacientes
de manera ambulatoria. Quiere decir el 15% de las consultas ambulatorias que atiende tanto el pediatra como el cardiólogo pediatra se derivan de dolores torácicos. Es algo que hay que notar y es que la mayoría de los dolores torácicos no se asocian con enfermedad cardiovascular de importancia. Quiere decir que no tienen patología cardíaca de importancia. Hasta el 98% no tiene relación con patología cardíaca. Entonces, en esto es importante la identificación de los signos, síntomas y la adecuada interpretación de esos signos y síntomas para definir qué dolores torácicos realmente tienen algunas banderas de alarma que pueden hacer pensar en que tenga una patología importante. Entonces, por eso es lo importante de acudir a una consulta con un pediatra adecuadamente entrenado. Eso básicamente a grosso modo. Juan, entonces, como estamos diferenciando por grupos etarios, ¿cuáles serían las posibles causas más frecuentes de acuerdo a esos grupos? Muy bien, eso es una muy buena pregunta, porque ya sabemos que la mayoría de los dolores torácicos no son de origen cardiovascular. Entonces, la gran mayoría de los dolores torácicos en los grupos etarios hay que dividirlo. Quiere decir que en los niños de 2 a 5 años los signos y síntomas gastrointestinales se mezclan más con el dolor torácico porque son dolores inespecíficos. Y además el dolor musculoesquelético en la unión de las costillas hace que a los niños les duela y ellos no saben identificar en dónde está localizado y con qué lo logran localizar mejor. Por eso los papás sienten que es inespecífica la consulta y se preocupan porque pueda tener alguna enfermedad cardiovascular. En eso es mejor consultar. Por encima de los 5 años los niños aumentan su movilidad, lo cual quiere decir que los dolores musculoesqueléticos también van a estar presentes, los gastrointestinales están presentes y los de origen idiopático. ¿Qué es origen idiopático? Que no logramos, haciéndole todos los estudios, identificar una causa probable y sabemos que no tiene ninguna anomalía grave, pero que tiene dolor. Y por encima de los 5 años, en los escolares y en los niños adolescentes, además del dolor musculoesquelético del corazón, del crecimiento, perdón, el dolor de la unión external con las costillas y los síntomas gastrointestinales también empiezan a presentar otros signos, que son los psicológicos. Los adolescentes presentan dolor torácico vinculado a alteraciones psicológicas. Alteraciones psicológicas quiere decir dentro de sus mismos problemas, dentro de las mismas actividades escolares que generen estrés y ellos lo interpreten como dolor o ansiedad. Para eso es importante consultar y saber a quién consultar. A los especialistas de pediatría para poder identificar qué signos y síntomas podrían conllevar algún tipo de riesgo cardiovascular para remitirlo al cardiólogo pediatra. Sobre todo en esta época en que llevamos casi 6 meses en cuarentena y ellos no están saliendo, no están jugando, no están normales. Hemos notado que los adolescentes están teniendo más sensación de dolor torácico y por eso pues es una de las motivaciones de este envío. Lo otro que queríamos conversarte también, Juan, es cuando un papá se tiene que alarmar realmente para llevar a su paciente a la consulta cuando su niño está presentando dolor torácico. Bueno, entonces es muy importante la pregunta para saber qué signos son de preocupación, qué nos debe hacer consultar sí o sí. Aunque el dolor torácico por sí solo no se debe asumir que es benigno, sino que hay unas banderas rojas que nos hacen pensar que hay que acudir más urgente a los servicios de salud, al control con pediatría. Entonces, primero, si el dolor torácico es cuando el niño está haciendo actividad física, pero no cuando se está recuperando, ni cuando está empezando el ejercicio, no. Es cuando el niño va en medio de su ejercicio y le duele el tórax. Como les dije, no en la recuperación y no al inicio del ejercicio. Tampoco cuando ya haya pasado un tiempo en el que el niño haya dejado de hacer ejercicio. No.
es cuando el niño está haciendo ejercicio físico. Otro tipo de alteraciones y signos que nos deben hacer consultar es las palpitaciones. Las palpitaciones en los niños se pueden asociar a arritmias cardíacas y estas arritmias cardíacas a su vez poder llevar o conllevar a un riesgo para el niño. En esto es importante consultar con médicos de niños, porque los médicos de adultos pueden infraestimar los signos que el niño puede presentar y dejar pasar pacientes que puedan estar realmente implicados en dolor. Otra de las causas que se debe implicar y debe descartarse de manera adecuada, y para eso hay que tener un adecuado entrenamiento, es la pérdida de la conciencia. Si el niño perdió la conciencia vinculado con el ejercicio, es un signo de alarma y nos debe hacer consultar de inmediato. Si es un dolor inespecífico, sordo, ubicado en el tórax, es un niño que puede esperar y puede consultar por consulta externa para que el médico especialista en pediatría redirija y dirija el abordaje hacia dónde lo va a mandar, hacia algo neurológico o hacia algo cardiovascular o hacia algo respiratorio, porque las enfermedades respiratorias también tienen parte de implicaciones en los dolores torácicos. Entonces los niños pueden tener infecciones respiratorias como infecciones virales, neumonías, y necesitar de identificación precisa para redireccionar el niño hacia dónde se debe enviar, si hacia el lado pulmonar o hacia el lado cardiovascular. Correcto. Juan, también es una pregunta frecuente de los papás y muchos van con con esa necesidad de que hagamos exámenes y que hagamos una gran cantidad de estudios. ¿Nos podrías explicar, siempre van a necesitar estudios los pacientes cuando tengan dolor torácico o esto va a depender pues de la sintomatología o de lo que nosotros como profesionales pues encontremos en la consulta? Bueno, lo primero es que el médico tratante debe definir qué tipo de paraclínicos se deben realizar. Eso quiere decir que el médico especialista en pediatría recibe al paciente, valora al paciente, identifica las enfermedades o comorbilidades que puede tener, decide los paraclínicos que hay que tomar. Pero sabemos que el dolor torácico en niños se asocia en muy poca frecuencia a enfermedad cardiovascular. Sabemos que la mayoría, el 98%, son de origen musculoesquelético e idiopático, gastrointestinal y respiratorio, y no cardiovascular. Entonces quiere decir que el médico decide si en ese momento se hacen paraclínicos de extensión o no. Pero en principio, el dolor torácico requeriría solamente de un examen que es una condición sine qua non cardiovascular, estoy hablando, que lo que estamos tratando de despejar es el dolor torácico cardiovascular de alarma. En ese caso, solo se necesitaría un electrocardiograma adecuadamente leído para identificar qué causa cardiovascular puede ser probable, si tiene alguna probabilidad de arritmia cardíaca. Entonces, el médico especialista en pediatría determinará si tiene sospecha de una arritmia cardíaca, lo remitirá a cardiología. Adicionalmente, si es un niño que tiene dolor torácico y el dolor torácico aumenta y al examen físico el médico especialista en pediatría determina que tiene hallazgos auscultatorios, o sea, al oír el ruido del corazón, puede determinar si le escucha anomalías como soplos, enviar ecocardiografía para determinar si este paciente tiene alguna anomalía cardiovascular como una cardiopatía congénita. En ese caso le haríamos una ecocardiografía. El pediatra también puede determinar que el niño tenga una sospecha grande de arritmia cardíaca, pero que puede ir por tramos. En un momento la tiene, en otro momento no la tiene. O sea, ser sintomático en algunos momentos. En esos momentos se define hacer una monitoría electrocardiográfica por 24 horas o por el tiempo que se tenga definido con un holter. Pero eso lo determina el especialista que está tratando y el que está viendo la enfermedad del paciente. Puede determinar también que se trate de una infección respiratoria o pulmonar y determinar que necesite un hemograma, una radiografía de tórax, una espirometría para los casos que los niños que tengan asma y tengan más enfermedad pulmonar que cardiovascular. Eso lo determina el especialista en pediatría para redirigir, porque
El pediatra dirige hacia dónde va el niño y qué alteración puede llegar a tener y si es de riesgo o no. Muy bien, Juan. En resumen, entonces, podemos decir que el dolor torácico sí es un motivo frecuente de consulta en pediatría. Sin embargo, la causa cardiotorácica es la menos frecuente de todas las causas que vamos a encontrar a nivel del dolor torácico. Por eso es muy importante diferenciar y que el paciente sea evaluado por el especialista en el área. Además de eso, es muy importante agregar a todo lo que ha dicho Juan, y es que los niños, como no manifiestan mucho de los síntomas, pueden tener incluso neumonías que no están provocando dificultad respiratoria. En la consultación simplemente vamos a encontrar alteraciones de los ruidos respiratorios. Entonces, ese también podría ser una causa de dolor torácico y asociado a las infecciones respiratorias que son muy frecuentes en niños menores de 5 años y que en general son de curso viral, son lo que probablemente también van a ser causas de dolor torácico en pediatría. Exacto. Perfecto. Así lo diría yo. Juan, Yo Juan, quisiera muchas complementar, gracias. yo quisiera complementar una cosa y es que como es importante la consulta de pediatría, también es importante determinar si el niño tiene algún tipo de alteración cardiovascular. Correcto. Es menor al 2%, pero hay que imaginarse si su hijo tiene una anomalía que representa ese 2%, el riesgo que eso puede conllevar. Porque las anomalías cardiovasculares en pediatría tienen anomalías desde el origen de las coronarias hasta arritmias cardíacas que pueden llevar a alterar el patrón de crecimiento o poner en riesgo la vida del niño. Por eso es importante que ante un dolor torácico uno no deje pasar eso, sino que lo envíe o lo lleve para el especialista en pediatría y esta persona determine si el paciente puede tener algún riesgo cardiovascular y en ese caso remitirnos a los pediatras cardiólogos para determinar si el niño tiene alguna alteración cardiovascular que tenga importancia en ese momento. Juan, muchísimas gracias por haberme apoyado en este día en resolver dudas, en aprender desde el punto de vista de la cardiología cómo interpretar pues el dolor torácico. Juan, tenemos varias preguntas que nos han dejado. Eh, una de ellas dice entonces, ¿es igual dolor torácico que palpitaciones? Pues el dolor torácico no es lo mismo que palpitaciones, porque el dolor torácico es un dolor tipo opresivo en el tórax, ubicado regularmente en la parte anterior del tórax y con algún tipo de irradiación. Irradiación quiere decir que el dolor se va para alguna parte del tórax o de los miembros superiores. Y las palpitaciones son una sensación de que el niño está haciendo esto. Eso son palpitaciones en los niños, ellos lo sienten. Entonces uno le pregunta, ¿tú sientes que el corazón palpita muy rápido en unos momentos y luego deja de palpitar? Y ellos le dicen, sí, eso son palpitaciones y lo otro es dolor torácico. El dolor torácico es pues dolor sordo sobre el tórax, básicamente, o sea, son diferentes. Otra pregunta que tenemos es, ¿desde qué edad se puede indicar el electrocardiograma? Eh, el electrocardiograma se toma desde el primer día de vida hasta el último día de su vida. En todos los grupos de edad se puede tomar. Y el dolor torácico siempre debería ir acompañado de un electrocardiograma para poder definir que Correcto. no tenga una alteración cardiovascular que implique arritmias. Bueno, eso básicamente como la moraleja. Eh, tenemos varios médicos conectados. Nos preguntan, entonces, Juan, ¿hay alguna especificación para tomar el electrocardiograma? Yo les diría, no sé tú qué les dices, además, es que las chupas Bueno, tienen que ser del tamaño pediátrico, ¿no? ¿uno qué les recomienda? Uno recomienda que esté estandarizado. Quiere decir que sea
1 centímetro de ancho, ¿sí? Por 25 milímetros por segundo de velocidad. Eso es estandarizado. Adecuadamente estandarizado es eso. Entonces, segunda recomendación para profesionales de la salud. Se puede tomar con el mismo electrocardiógrafo de adulto, pero la recomendación para comodidad del niño y de la persona que lo está tomando es que lo hagamos con chupas adhesivas, ¿sí? Quiere decir de pegar. Ustedes han visto donde en urgencias que con los electrodos monitorizamos a los pacientes que están en urgencias o en unidad de cuidado intensivo. Con esos electrodos se le adhieren al paciente y se le fijan las 6 derivadas y las otras derivadas para podérselas tomar. Y es más fácil que el niño se mueva con esos electrodos que con las chupas grandes, porque las chupas grandes tienen el problema que en la mayoría de los casos no caben dentro del tórax del niño. Entonces lo que hay que hacer es mejor con electrodos pegarlos, eso aumenta el costo, pero disminuye la irritabilidad del niño. Entonces hay que sumar y restar y preferir escoger el método que nos permita hacerlo más fácil y diagnosticar mejor las cosas. También nos preguntan, Juan, que cuándo deben consultar los pacientes con dolor torácico. Siempre. El dolor torácico, si bien es benigno, eh, ya lo mencionamos durante toda la conversación que hemos tenido, si el dolor torácico es benigno en el 98% de los casos que no son de origen cardiovascular, además sí existen cosas que pueden generar dolor torácico y ser de alarma. Por ejemplo, infecciones respiratorias, virales o bacterianas, que originen una neumonía viral o bacteriana. En ese caso, por supuesto, deberían consultar. ¿Por qué? Porque ese niño puede requerir oxígeno y si no es adecuadamente evaluado puede conllevarle un riesgo al niño. Uno de los síntomas más implicados, que es hasta el 25% de los casos con dolor torácico, es la tos. Entonces, si un niño tose, le duele el tórax y puede ser que esté enmascarando una dificultad respiratoria. Entonces, tener una patología respiratoria. Eso por un lado. El origen gastrointestinal del dolor torácico, aunque es subagudo y agudo y sordo, también puede representar una enfermedad por reflujo gastroesofágico o una gastritis. Y en ese caso requerir manejo tanto para la gastritis como para el reflujo. Y en ese caso necesitaría acudir a un especialista en pediatría, que es un médico de los niños, para que determine cuál tratamiento se debe hacer. Además, puede haber signos psicológicos asociados, ansiedad, malestar general y problemas en el colegio que puede que el niño o el adolescente no manifieste y que sea importante que lo identifique el especialista en pediatría. Entonces, hasta los signos psicológicos es importante que consulte. Luego, la respuesta es sencilla. Todo niño con dolor torácico debe consultar para determinar que ese dolor torácico sí es benigno, musculoesquelético y no es algo que haga parte de una enfermedad que pueda ser potencialmente que ponga en riesgo al niño. Esa es la verdad.